Él. También nosotros podemos ver aquí que el Señor está prediciendo, Él les está diciendo qué es lo que va a pasar con Él. Sí, les está dando una prueba de que Él había descendido de Dios, había estado o estaba entre nosotros y luego volvería ¿a quién? A Dios, a su lugar de donde Él ya había estado. Dice, ¿cómo demuestra Hechos 1, del 9 al 11, que también cómo demuestran Hechos 1 del 9 al 11 que también veían la ascensión como un suceso real en la historia? Nosotros, para poder ver esto, también nos marcaba el libro Lucas 1 del 1 al 4 y Hechos 1 del 1 al 3. Entonces, Lucas del 1 al 4 nos dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están diciendo que ellos fueron testigos oculares. ¿Qué quiere decir? Que ellos vieron lo que estaba pasando precisamente en ese momento. Hechos 1 del 1 al 3 nos dice, el primer relato que escribí, esto lo dice Lucas en continuación, en Hechos, dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. ¿Qué quiere decir? Que Él vuelve otra vez a mostrarse a quien, a sus apóstoles, y los apóstoles son ¿qué? Testigos otra vez de lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, la pregunta número 2 dice, ¿cómo demuestra Hechos 1 del 9 al 11 que también veían la ascensión como un suceso real en la historia? Y nos dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. ¿Qué hacían? Miraban. Una nube que le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando a dónde? Al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, si nosotros ponemos atención, dice que el testimonio de los apóstoles y todos los que estuvieron alrededor de él, después de que él, durante esos 40 días que él estuvo con ellos, fueron testigos oculares. Entonces, si usted recuerda, en aquel momento no había lo que tenemos el día de hoy, no había teléfonos, no había cámaras, ni de video, ni de fotografías. Entonces, el testimonio de una persona en ese momento era en sí la verdad. Incluso el Antiguo Testamento dice, el que dé testimonio falso o mienta ha de ser apedreado. Entonces, como en aquel entonces no había una manera de probarlo, el testimonio de la persona era clave para este tipo de sucesos. Y luego, en el número 3 nos dice, es claro que los escritores del Nuevo Testamento vieron la ascensión de Jesús como un evento histórico. 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió de la tierra. Pero hace una pregunta, ¿a dónde ascendió? ¿O qué nos enseñan los siguientes pasajes? Si gustan ir buscando Lucas 24:51, Hechos 4:14, Efesios 4:10 por lo pronto. Y nos dice aquí, Él fue llevado arriba al cielo. Lucas 24:51, si alguien gusta leerlo. Y aconteció que mientras lo bendecía, se fue alejando de ellos e iba siendo llevado arriba al cielo. Entonces, ¿a dónde ascendió?
al cielo. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes? ¿Dónde estaba entre nosotros y a dónde fue llevado o hacia dónde subió? Al cielo. Hechos 4:14, por favor. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en... Hebreos, una disculpa. Ok, perdón. Si alguien no lo tiene. El inciso B dice, él traspasó los cielos. Por lo tanto, y ya que Jesús, ya en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Que traspasó los cielos, dice también ahí, ¿verdad? Y luego el inciso C dice, él subió por encima de todos los cielos. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Aquí nada más como información puse primer cielo, porque si se fijan ahí hubo una mención de los cielos. Entonces, buscando un poco, dice el primer cielo se refiere a la atmósfera, el lugar de las aves y donde ocurren los fenómenos climáticos. Génesis 1:20 nos dice que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Salmo 147:8 dice, el que cubre de nubes el cielo, el que prepara la lluvia para la tierra, lo estoy parafraseando únicamente. El segundo cielo, dice, se refiere al espacio sideral, el universo visible con estrellas y planetas. Isaías 13:10 nos habla de las estrellas de los cielos y sus constelaciones. Nehemías 9:6 menciona los cielos de los cielos con todo su ejército, estrellas y planetas. El tercer cielo se describe como el reino celestial, la morada de Dios y donde el apóstol Pablo, fue arrebatado. Segunda de Corintios 12:2 dice, Pablo escribe que fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó cosas inefables. Mateo 12:50 dice, Jesús dice que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, entrará en el reino ¿de dónde? De los cielos. Y luego continuamos. Dice el inciso D, nos dice, él fue recibido arriba en gloria. Él fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Si alguien tiene las citas, si gusta compartirlas con nosotros. Primero a Timoteo 3:16 dice, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Y luego el inciso es, si alguien lo tiene. Dice, él fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El inciso F, él fue al Padre. Y el inciso G, él subió a donde estaba primero. Marcos 16:19 dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Porque he dicho que voy a dónde? Al Padre, sí. Y luego él subió a donde estaba primero. Juan 6:62. Si alguien gusta leerlo. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. A donde estaba primero. Entonces, lo que nos muestran estos pasajes o nos confirman estos pasajes es que el Señor Jesús es el Hijo de Dios.
que Él estaba primero con el Padre y luego descendió con nosotros y luego volvió a ascender. ¿A dónde? A con el Padre. El Señor Jesús solo volvió al lugar al que pertenecía y donde toda la eternidad había estado, ¿qué? En comunión ¿con quién? Con el Padre y con el Espíritu Santo. Después de esto, hermanos, nosotros sabemos que como Él ya ascendió y Él ya había hecho lo que tenía que hacer con nosotros o por nosotros, entonces va ¿a dónde? Hacia el Padre. Y también nos muestra que después de ascender hacia el Padre, el Señor recibe una exaltación. Y la palabra nos dice en las Escrituras, pero el libro nos dice, las Escrituras nos enseñan que Jesucristo no solo ascendió al cielo, sino que también volvió a ser exaltado en la posición de más alto honor y autoridad a la diestra de Dios. Como Él volvió a ser exaltado, nos quiere decir que no fue nada nuevo para Él, únicamente recibió lo que ya tenía o lo que ya compartía con el Padre. Ahí mismo en el 1 nos dice, en Isaías 52, 13 y 14 se encuentra una poderosa profecía acerca de la exaltación del Mesías, después de haber sufrido por los pecados de su pueblo. Dice que resumamos las verdades principales del pasaje. Isaías 52, 13 y 14 dice, he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. El versículo 14 dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Esto es en la Nueva Traducción Viviente, me gusta porque está un poquito más entendible para mí. Si alguien quiere compartir la respuesta. Yo le puse aquí el siervo que muere para redimir a su pueblo del pecado, será enaltecido y exaltado al final. Jesucristo el Cordero de Dios, sacrificio y redención. Sí, así mismo. ¿Alguien trae algo diferente, hermanos? ¿No? Bueno, si nosotros vemos aquí, eso es precisamente, la respuesta mía fue muy parecida a la de la hermana. Dice, el siervo sufrirá, pero luego sería exaltado. Si nosotros vemos cómo predice el profeta, dice que será prosperado. Después de esto vemos también el padecimiento. ¿Por qué? Por la obediencia. Josué 1:8 nos dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces prosperará tu camino y tendrás éxito. ¿Cómo fue como el Señor vivió? De esa manera. Él compartió absolutamente, dice él, todo lo que el Padre le había dado. ¿Para quién? Para con nosotros. Entonces, si nosotros ponemos atención, arriba dice que Él será exaltado y abajo dice que fue despiadadamente martirizado. Entonces, nosotros podemos ver que Él en su obediencia pasó y padeció lo que tenía que pasar para después poder ser exaltado junto al Padre. Nosotros, esta es una pregunta que hacía el día de ayer en mi interior. Él conocía la palabra y no se apartó de la palabra e hizo todo conforme a la palabra, y después de esto recibió la glorificación. ¿En qué? En obediencia, en padecimiento. Él sabría lo que habría de pasar. Entonces, en nosotros, ¿cómo realizaremos la gran comisión que se nos ha encomendado si no conocemos la palabra? Si no lees, si no oras, ¿qué vas a compartir con tu prójimo? ¿En base a qué queremos ser bendecidos con el favor de Dios si no hay una relación con Dios, hermano? Nosotros queremos, como había comentado antes, 6 minutos de oración y 6 meses de beneficios. Se acabó. ¿Cómo queremos nosotros, si nos alejamos un año del Señor, que Él resuelva todo nuestro dilema, nuestro problema en 15 minutos? Y cuando no pasa decimos, no hay Dios. ¿O dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaste, hermano?
Él nunca se apartó de la palabra y nunca se apartó ¿de quién? Del Señor. ¿Cómo seremos prosperados en paz, en amor y en gracia frente a los ojos de Dios y de los hombres si no obedecemos a la palabra escrita y revelada que ya tenemos? En gran parte de mi oración, no me gusta platicar mucho con respecto a eso, pero en gran parte de mi oración es pedir gracia. Señor, dame gracia ante tu presencia para poder llevar esa misma gracia para con los hombres y para poder vivir en paz. El mundo puede estar cayéndose a tu alrededor, hermana. Y si estás en paz con Dios, vas a estar en paz ¿con quién? Contigo mismo. Y la última es, si Él vino y padeció, y nos dice el versículo que leímos ahorita, que Él padeció en obediencia para ser después exaltado, ¿a qué tiene que morir usted, hermano? Para que esté en el lugar con Él. La obediencia de Cristo y su engrandecimiento fue en base al conocimiento de la palabra, al vivir la palabra, al ejecutar lo que se le había ordenado o lo que había dicho él mismo, y luego después de eso fue exaltado. Nosotros queremos vivir con Él, pero no queremos morirnos para empezar. Después queremos estar con Él como Él ha prometido, pero no queremos obedecer la palabra. Entonces, ¿a qué tenemos que morir nosotros para estar glorificados, dice la palabra, junto con Él? El punto número 2 nos dice, Isaías 53, 10, 12, se encuentra otra profecía detallada acerca del Mesías venidero, su sufrimiento y su exaltación gloriosa. Verá linaje, dice el inciso E, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada, en su mano será prosperada. El versículo 10. El versículo de Isaías 53, 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Alguien gusta compartir su respuesta? Le puse que la muerte que fue sacrificio del Rey soberano vivirá y resucitará. Sí. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, la respuesta de un servidor fue, el siervo sufrirá, pero después verá a sus escogidos con Él. El Señor, antes de ser recompensado, primero fue ¿qué? Quebrantado. Usted y yo, antes de estar junto a Él, hermano, primero seremos hechos a su imagen. Esto lleva a un quebrantamiento por dentro en el espíritu, para que sea manifestado por fuera. Es decir, nuestro carácter debe ser el mismo que Jesús mostró. Él primero fue quebrantado y luego después fue exaltado o recompensado. Si nosotros vamos a compartir esa misma gloria con Él, hermano, ¿por qué no quieres padecer? ¿Por qué no quieres sufrir? Y cuando digo padecer, no digo que vas a vivir exactamente lo que Él, pero no queremos obedecer en muchas cosas, no queremos morir a nosotros, al orgullo, a la ira, a la codicia, no queremos, hermanos. Nos queremos amoldar un poco más o cada vez más a este mundo. Y nosotros sabemos que nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al mundo que Él ya nos dio. ¿Sí? Continuamos. Dice el inciso aquí. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Isaías 53, 12 nos dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores.
dice aquí, la nota en el libro nos hace una referencia al tener que repartir despojos. Dice que eso nos presenta el Calvario como una gran conquista o una victoria militar. Y si nosotros leíamos 53:12 de Isaías, dice que él le rendirá honores como de un soldado victorioso. ¿Qué quiere decir? Que él obtuvo la victoria. ¿Para quién? Para nosotros. Y él compartirá con nosotros de lo que ya le fue dado. Entonces, no sé si alguien tenga alguna respuesta. La mía fue: su lugar será por encima de todos y con los que han creído compartirá de lo que ha recibido. ¿Alguien tiene o gusta compartir con nosotros otra respuesta? Yo puse que venció la muerte redimido. Así es. ¿Alguien más? No. Bueno, si nosotros pusimos atención o pudimos ver en los versículos, observamos que los versículos que leímos anteriormente remarcaban algo, y eso era el sacrificio o el padecimiento del Señor antes de recibir la recompensa. Sabemos entonces también que nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ha tenido un solo hijo sin pecado, hermano, pero ninguno sin sufrimiento. Entonces, si usted está pasando ahorita por alguna situación que lo está llevando o lo está acercando cada vez más al Señor, no se queje, dele gracias a Dios, porque es por esa misma gracia que lo tiene en esa situación, para que se acerque cada vez más. ¿A quién? A Él. Sí. Y luego dice aquí, el número 3. En Filipenses 2, del 6 al 11, se encuentra uno de los pasajes más importantes en todas las Escrituras con respecto a la humillación y la exaltación del Hijo de Dios. Nos pide que leamos los pasajes varias veces hasta que estemos familiarizados con el contenido y luego escribamos comentarios en cada una de las porciones. Filipenses 2, del 6 al 11 nos dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el versículo 9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los primeros versículos nos muestra que Él no se aferró a su deidad, que Él descendió y tomó forma de hombre y que se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, nadie lo hizo por Él lo hizo por sí mismo. Y el versículo 9, que es donde empezamos nosotros con nuestro libro, nos dice, por tanto yo le daré parte con los grandes. No, aquí abajo. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien que guste compartir su respuesta con nosotros? Él se humilló, vivió en carne, murió en la cruz, su nombre debe ser honrado por encima de todo nombre exaltado. Eso es. Si se fijan en el versículo 12, el versículo 9 primero nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mi respuesta fue, el fruto de su obediencia fue la exaltación divina en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor, después de lo que hizo Dios Padre, después de todo lo que hizo el Hijo, lo elevó al lugar más alto, ¿sí? Le dio un lugar donde, junto a Él.
¿Qué es lo que le dio eso? ¿El fruto de qué? De su obediencia, el que no se haya aferrado a algo, el que haya obedecido en todo, etcétera. El inciso B dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No sé si alguien tenga algo para compartir con nosotros. Dice, yo puse adoren a Dios, Cristo, gloria divina y honra, someterse. Sí, la respuesta mía fue igual, que toda criatura reconozca primeramente la autoridad del Señor Jesucristo que le fue dada, ¿dónde? En el cielo, en la tierra, y que sepan que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? No hay autoridad más grande, no hay figura más grande que la que le fue conferida ¿a quién? Al Hijo. ¿Sí? El número 4. Dice, los siguientes pasajes del Nuevo Testamento nos dan una perspectiva importante de la exaltación y su propósito. Nosotros ahorita ya vimos la ascensión. La ascensión fue después de todo lo que Él vivió. La ascensión fue después del sacrificio que Él hizo por nosotros. La ascensión fue después de que Él ya había hecho con respecto a lo que el Padre le había demandado. ¿Para qué? Para perdón nuestra. Después, antes de la ascensión, nosotros vimos todo el padecimiento del Señor. Nosotros pudimos ver también y constatar a través de las Escrituras todo lo que Él padeció, en obediencia, el sacrificio. Vimos también la vida que vivió, vimos también el ejemplo que Él dio, vimos también la comisión que se nos encargó. ¿Cuál fue esa comisión? Vayan y compartan de lo que ya recibieron, den testimonio de lo que yo he venido a hacer. ¿Cuál era el testimonio que el Señor nos daba? Esa manera de vivir, que nosotros fuéramos y compartiéramos con todo el mundo lo que Él ya había hecho por nosotros, que es una verdad. Nosotros creemos en esa verdad. El Señor, después de lo que hizo y después de lo que padeció, dice que fue llevado al cielo. Nosotros vemos por medio de la palabra que es un hecho verídico. ¿Por qué? Porque ya entendimos o ya vimos que el testimonio de los que lo vieron era vital, era de gran importancia. Dijimos que no había cómo constatarlo después de que no había en ese entonces los instrumentos tecnológicos que tenemos nosotros. Entonces decíamos que el testimonio de las personas era vital. ¿Para qué? Para dar credibilidad a los hechos que se estaban suscitando. Vimos también que fue ascendido y que mientras Él iba ascendiendo, los que estaban con Él lo pudieron ver también y lo vieron tan fijamente que después de eso 2 seres celestiales se les aparecieron o se manifestaron y les preguntaron que si qué era lo que miraban o que si qué era lo que cuidaban arriba, porque ese mismo Jesús que había sido tomado de entre ellos volvería nuevamente. Entonces eso queda como testigo y como testimonio y como registro también. Nos dice también que el Señor, antes de ser glorificado o antes de ser recibido, nos dice que padeció en cruz y en la cruz hasta la muerte. Nos dice que fue en obediencia al Padre. Nos dice también que Él fue recompensado, se pudiera decir así, después de de lo que Él vino a hacer, de ese sacrificio. Nosotros también veíamos que todo eso fue parte de la obediencia que Él tuvo, de la obediencia que Él manifestó ¿para quién? Para con su Padre. Y esa obediencia nosotros veíamos ahorita que Él fue recompensado. ¿Por qué? Porque Él nunca se quejó, porque Él no murmuró, porque Él no habló con respecto al sacrificio que venía a hacer. Incluso Él decía, mi comida es hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Entonces Él no murmuró. Si nosotros llegamos ahorita hasta este punto, ¿cuántos de nosotros hemos hecho alguna cosa con respecto a lo que nos corresponde en oración, en lectura, en todo lo demás?
quejándonos. Él no lo hizo, hermano. Él lo hizo porque Él decidió hacerlo, porque Él quiso hacerlo. Él ya sabía por lo que habría de padecer y aún así descendió, tomó figura o tomó el aspecto de nosotros y se sacrificó. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cuál fue eso? La obediencia. La obediencia de Él para con el Padre. Dice que no tuvo por más grande o por mejor quedarse en su deidad de Dios. ¿Cuánto hemos sacrificado nosotros en nuestro matrimonio para dar testimonio a los que amamos de lo que somos o de lo que nos hemos convertido? ¿Cuánto hemos muerto a nuestro orgullo? ¿Cuánto hemos dejado de nosotros para que el otro pueda ver el carácter del Señor? El Señor Jesucristo fue en sumisión al Padre y en obediencia al Padre a hacer lo que le correspondía. ¿Quién de nosotros hace lo mismo? La idea de nosotros o de este estudio o de este tipo de estudios es ver primeramente la comunión que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa comunión? Lo segundo es la obediencia y la sumisión con respecto al Hijo y al Padre. ¿Cuántos de nosotros obedecemos o somos sumisos a esa labor? Si el Señor dice que hagamos o testifiquemos lo que Él ya hizo para después poder estar junto con Él en gloria, porque esa es la recompensa de nosotros, a que hemos muerto, nosotros les decíamos ahorita, ¿sí? Cuando tú discutes con tu jefe, con tu esposo, con tus hijos, aunque tienes la razón, decides morir a ti para que Él entienda el carácter benevolente y generoso del Señor, o vas a la contienda para ganar, o sea, para decir, no, yo tenía razón, y ya perdiste un hijo, y ya perdiste un poco más a tu mujer, y ya perdiste. Y me refiero en el matrimonio porque ¿dónde es donde compartes tu vida, hermano? A tu trabajo vas 6 o 8 horas, pero en tu casa estás todos los días. Ese compromiso que tú has hecho con el Señor, esa glorificación o esa gloria que tú das al Señor, lo ven tus hijos, ven tu obediencia al Padre. Ellos lo pueden mirar. Ellos quieren decir, yo un día voy a ser como mi papá. ¿Cómo? Cuando mi mamá diga algo, ándele. O ven ese amor y esa obediencia a través de la Escritura, ¿a quién? Al Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? No, hermano, fíjate que fulano esto y esto. ¿Sabes qué? Si no está, no lo digas. O lo que estás diciendo, lo dirías enfrente de él. ¿Cuántas veces has parado una chirinola? ¿Y cuántas veces te has hecho parte de ella? Si tú miras la palabra del Señor, nunca después de que volvió, les dijo a los apóstoles, ¿ya viste que Pedro me negó, que salido te va? No. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Para qué? Para glorificar el Espíritu de Dios que ahora mora ¿dónde? En nosotros. Él fue glorificado hasta lo sumo por esa obediencia, porque Él vivió con respecto a esas palabras. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Porque dice la palabra, más adelante lo vamos a ver, que vamos a ser glorificados con Él, vamos a compartir de esa gloria con Él. La manera en cómo estás viviendo te va a dar parte en esa glorificación, hermano. El conocimiento que tienes de Él te va a llevar a esa glorificación. El sacrificio que haces en tu vida te va a llevar a esa glorificación. Porque Él murió por nosotros. Nosotros estamos muriendo a nosotros mismos. Porque lo más preciado que tiene el hombre es el hombre mismo. Y nadie hace nada que no le guste. Estamos muriendo a nosotros. ¿Para qué? Para poder ser glorificados con Él. ¿Cuánto del Señor hay en ti que los demás lo puedan ver y lo quieran? ¿Y cuánto hay de ti que todo el mundo ve y nadie quiere? ¿Por qué? Porque cuando tú vienes y oras y lees, tú escuchas la voz de Dios a través de las Escrituras hablándote a tu corazón. Deja de escucharte a ti mismo, hermano. Y comienza a escuchar la palabra de Dios. Y cuando digo deja de escucharte a ti mismo es, quítate esa idea de me lo merezco. No, sí. Él se merece lo que le está pasando. Yo me merezco lo mejor.
yo me merezco no sufrir, yo me merezco no andar batallando. Deja de escucharte, hermano, a ti mismo. Una de las mentiras más grandes del diablo es que te hace pensar que eres bueno, que vas a llegar al cielo con Dios porque eres bueno. Oh, sí, no robo, no esto, no lo otro. No es cierto, hermano. El único que va a darle entrada a esa gloria junto con el Padre es el Hijo. ¿A través de qué? De la fe, el arrepentimiento y en la comunión con el Señor. Eso es lo que te va a dar esa entrada para con el Señor. No hay otra cosa, hermano. No eres bueno. Deja de decirte que eres bueno, no eres bueno. Bueno, hubo uno y lo matamos. Y allá está con él ahorita. Sí. Continuamos. Dice el punto número 4, nos dice los siguientes pasajes del Nuevo Testamento nos da una gran perspectiva importante, nos da una perspectiva importante de la exaltación de Cristo y su propósito. Dice que leamos Hebreos 1:3 e igual escribamos nuestras reflexiones. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo puse allí intachable reputación, representa a Dios perfectamente, completó su obra, lugar de autoridad suprema. ¿Alguien más? Sí, hermana, gracias. ¿Alguien más? Si nosotros podemos observar, la palabra dice purificación. Y en muchas ocasiones, no sé si ustedes han escuchado a algunos de sus hermanos o compañeros que dicen, yo no cambio, hermano, yo sigo siendo el mismo. Él no murió para que siga siendo el mismo. ¿Cómo va a purificar tu vida? ¿Cómo vas a decir que eres cada vez más parecido a Él si no purifica tu corazón? Si no te limpia de ese pecado, si sigues siendo o viviendo exactamente igual. Cuando veía yo esto, en la nota nos aparece igual la misma palabra, purificación y la majestad en las alturas. Y cuando yo leía esto, yo decía, imagina que ahora, o piensa o entiende o cree, que ahora el ser más importante, más puro y más poderoso, hermano, está a tu favor. O sea, ¿cómo no? Incluso por agradecimiento de lo que Él ya hizo, por amor a lo que Él ya hizo, no vas a intentar, por obra y gracia de su Espíritu, purificarte. Él ya fue levantado, Él ya fue exaltado y ahora el propósito, la glorificación. Y nos dice que vamos a ser glorificados con Él. ¿Cómo vas a ser glorificado? ¿Con tu manera de vivir o con la manera de vivir de Él? Imagina que ahora ese espíritu que lo levantó a Él de entre los muertos ahora mora en ti. ¿Cómo estamos viviendo con respecto a eso? Dice que debemos ser purificados ¿de qué? Ira, orgullo, vanidad, contiendas, gritería, etcétera. Eso es la purificación para con nosotros. Nuestro carácter debe ser cada vez más semejante a Él, para que cuando estemos con Él, tampoco sea nada nuevo para nosotros. No vas a llegar al cielo a empezar a cambiar. No, hermano, empieza aquí en la tierra. Exactamente. Hebreos 2, 9, el inciso B, nos dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por poco tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Cuando dice este pasaje que se le dio un lugar un poco, por poco tiempo menor que los ángeles, se refiere a que esa posición la tuvo cuando estuvo en su calidad de humano, de hombre, ¿sí? Por eso se le considera de esa manera. También nos dice que
por gracia de Dios, el Señor conoció la muerte por todos. Habría que morir con nosotros para que nosotros pudiéramos resucitar con Él o venir a la vida espiritual con Él, y que está o que recibió gloria y honor. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a esto? Yo le puse, se hizo menos carne humano, Dios lo coronó de gloria cuando resucitó, murió para dar la gracia de Dios a todos y cumplió el plan de Dios. Así es. ¿Alguien tiene algún otro comentario, muchachos? Bueno, pues nosotros le pusimos, Cristo fue coronado de gloria y honra tras su humillante crucifixión en la obediencia al Padre. Así es. Así es. La respuesta que yo puse es lo mismo. Recibir la gloria y la honra por la humildad y la obediencia con la que padeció. ¿Hasta dónde? Hasta su muerte. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que la humildad con respecto a la palabra no la muestra con respecto a lo que nosotros conocemos, sino que la humildad nuestra para con el Señor es saber que dependemos completamente de Él. Por eso nosotros en humildad venimos ¿a dónde? A Él. ¿Cómo? A través de la palabra y de la oración. Y luego ya vemos Apocalipsis 3, 21. Y eso dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre, ¿dónde? En su trono. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a esto? Yo nomás le puse que venció el pecado, obediencia del plan de Dios y fue victorioso. Amén. ¿Alguien más? Los que pertenecen a Cristo seguirán a su Maestro en victoria. En victoria. Yo le puse, al que resista hasta el final, se le dará la misma recompensa que al Hijo de Dios. Y nosotros vemos que dice, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Y eso nosotros sabemos que no es exactamente o literal, ¿verdad? O sea, vamos a estar junto a Él en glorificación. Y cuando dice al vencedor o al que resista, ¿cómo vamos a hacer para resistir el enemigo, el mundo y la carne, hermanos? Conociendo la palabra, orando, meditando, leyendo, haciendo conciencia de qué, de lo que estamos haciendo, de lo como estamos viviendo mal. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que Él hizo lo más difícil. Ya sabemos que fue levantado hacia dónde, hacia el cielo, y está a la derecha del Padre. Ya sabemos que ha sido exaltado y coronado con todo honor y con toda gloria. Ya sabemos que se le ha dado un lugar, el lugar más alto. Ya sabemos que va a llegar un momento en el que toda la creación, criatura, todo hombre, toda nación, lengua, todos en el cielo y en la tierra se van a postrar ante el Señor. Nosotros ya lo sabemos. Y ahora nos dice que el propósito de esto primeramente fue exaltar o glorificar su nombre. Y Él ya nos escogió desde antes de que todo fuese hecho. Él ya sabía que habría que salvarnos. Por esto fue necesario, por amor, que Él muriera. La elección no fue por ti o por mí o por nuestras buenas obras, sino para glorificar su nombre. Él lo hizo por medio de la obediencia, el sacrificio y el padecimiento de su Hijo. Y la ascensión y la exaltación fueron el camino final para la glorificación del Padre a través del Hijo y por obra ¿de quién? Del Espíritu. Hermano, nosotros ya conocemos el sacrificio del Señor, ya sabemos dónde está, ya sabemos qué lugar ocupa. Se nos está diciendo que vamos a ser llevados con Él, que se nos va a dar un lugar con Él, que va a compartir Él de lo que ya recibió con nosotros, con sus hijos, con sus escogidos. Lee, ora, mira en el espejo de la palabra y tú mismo te vas a dar cuenta si estás encaminado en gloria o encaminado a otro lugar. ¿Sí? Vean la llenura en su manera de vivir del Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no podemos. Y dice ahí el que resista, ¿cómo hemos de resistir hasta el final? Hasta el final, por obra y gracia del Espíritu.
Cuando el Espíritu mismo venga y te diga, estás actuando mal de esta manera o orando mal de esta manera, escúchalo. Ora, arrepiéntete, vuelve a los caminos del Señor y Él compartirá contigo lo que ya tiene para ti. Sí, vamos a orar. Señor, gracias Padre Todopoderoso por la oportunidad que nos das de conocerte un poco más. Gracias Señor por la oportunidad que nos diste al salvarnos en esa cruz. Gracias Señor por amarnos, por perdonarnos y por estar con nosotros en todo tiempo, aunque no lo merezcamos. Señor, perdónanos porque somos finitos, porque somos pecadores. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para que esa conversión, Señor, por la que tú ya has pagado, sea dada en nosotros y en nuestra vida. Permite, Padre Todopoderoso, que la voluntad que se ha hecho en el cielo, Señor, y en la tierra, que es tu voluntad, Señor, ahora se haga visible en nuestro corazón. Que obedezcamos a tu palabra, que sigamos tus mandamientos y que cada vez, Señor, seamos más regenerados en mente y en espíritu, Señor, para poder compartir contigo de lo que se te ha dado, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Padre Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesús es que te lo pedimos, amén y amén.